Buenas, el día de hoy vamos a explicar la materia de televisión convencional correspondiente al tema de líneas de transmisión. Comenzando, líneas de transmisión. Estas son empleadas para conectar a los equipos encargados de transmitir señales. Obviamente esas líneas deben cumplir una serie de características eh, ya definidas, por lo que si no se cumplen, podrían desajustar todo el sistema de transmisión. La línea de transmisión más conocida son las líneas de bajada que unen la antena de recepción con el receptor. Ya, como vamos a comenzar hablando con la resistencia eléctrica de la línea. Ya, las líneas de transmisión se pueden clasificar en líneas cortas y en líneas largas. Eh, Líneas cortas se entiende aquella cuya longitud física es menor que la longitud de onda de la señal eléctrica que circula por ella. En cambio, la línea larga es obviamente la que tiene una longitud física, va a ser mayor que la longitud de la onda de la señal eléctrica que circula por la línea. Ya, de las dos clases, las que más se utiliza para conectar los sistemas de transmisión de radio y televisión son obviamente las largas, por lo que los cables que se emplean para conectar los transmisores y los receptores tienen una gran longitud. En el caso de las líneas reales y finitas, para conseguir que la transferencia de energía entre el transmisor y la línea sea máxima, la resistencia de salida y de la línea deben ser iguales. Ya, hablando de impedancia de la línea, eh, en el caso, en el caso que circule por la línea, se alterna la corriente que circule, tiene, además de la resistencia de los conductores y del aislamiento entre ellos, una capacidad producida por los conductores que forman la línea y una inductancia debida al propio conductor. Eh, esta capacidad de la línea va a depender del diámetro del cable, de la separación que hay entre ellos y de la constante eléctrica del aislante y de la inductancia, ya que los conductores crean, como conocemos, un campo magnético que se opone al paso de circulación. Ya, aquí podemos observar el circuito equivalente, que vemos que está constado de una línea de longitud fija formado por dos resistencias del cableado, la resistencia de aislamiento, la capacidad de la línea y la inductancia de los conductores. Un punto importante en la impedancia de línea es que esta impedancia también provoca un desfase entre la corriente y la tensión de línea. Ya, hablando de características de la línea, obviamente va a existir parámetros que van a ser muy importantes de la característica para que haya una línea de transmisión. Entre ellos vamos a mencionar el coeficiente angular, que es el giro de fase que provoca la línea. En otras palabras, este va a indicar el desfase que que introduce la línea. Este va a estar denotado sus parámetros indican en grados por kilómetro. Como podemos ver aquí el ejemplo, que el coeficiente angular va a ser igual a 5 grados sobre el kilómetro. Ya, en cambio, velocidad de propagación. La velocidad de propagación de una señal por cable eléctrico va a ser inferior a la velocidad de propagación por el aire libre, que es 300 kilómetros por segundo. Ello es debido a que la inductancia y la capacidad de la línea. Eh, ya, por ejemplo, si tomamos un valor de velocidad de propagación de un cable coaxial que es de 0,66, como se ve aquí en la ecuación, y nuestra frecuencia vamos a tomar de 200 megahercios, ya vamos a usar esta fórmula para calcular la longitud de onda de esta señal. Será obviamente la propagación por el aire libre, que son 300 kilómetros por segundo, sobre nuestra frecuencia, en este caso son 200 megahertz, por la velocidad de propagación de un cable coaxial de 0,66, nos da un valor de 0,99 metros. Este valor nos quiere decir que cada 0,99 metros de cable se repite el valor instantáneo de la señal que se circula por este. Ya, hablando de capacidad nominal, los dos hilos que forman una línea de transmisión, tanto si es simétrico como si es asimétrico, forman las placas de un condensador cuyo dieléctrico es el aislante que existe entre ellos. Obviamente esta capacidad nominal es muy pequeña, pero no hay que obviarla, ya que hay que tenerla en cuenta según sus aplicaciones, obviamente en lo que vamos a utilizarlo.
Tensión máxima. La tensión máxima es el valor de tensión que puede aplicarse entre los dos conductores de línea sin que el dieléctrico se deforme. Esa tensión depende obviamente del material con el que se haya fabricado el dieléctrico. En la actualidad la tensión ahí son muy elevadas, que están alrededor de los 10.000 voltios. Potencia máxima. La potencia máxima es la que puede transmitirse por un cable que va a depender de la temperatura a la que se someta y de la frecuencia de la señal que circule por la línea. Hablando de temperatura, vamos a hablar de la temperatura de trabajo, que la temperatura de trabajo no es otra cosa que la temperatura máxima a la que va a poder trabajar el cable de transmisión. Esto también va a depender obviamente del material con que se fabrique valga la redundancia, el material que recubra los cables. Ya, y para terminar las características, vamos a hablar de la atenuación de la línea, que la atenuación del cable provoca la disminución de la corriente y de la tensión a lo largo de la línea como consecuencia de la resistencia óhmica. Para calcular la atenuación de una línea hay que medir la tensión de salida y de entrada y obviamente aplicamos la fórmula que vemos aquí. La atenuación es igual a 20 logaritmos de voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ya, por último, las ondas estacionarias. Normalmente al final de una línea hay un receptor que hay que considerar para calcular la impedancia total de la línea. Si la carga que se coloca al final de la línea es igual a la impedancia característica de la línea, la transferencia de energía será máxima entre la línea del receptor, máxima entre la línea del receptor. Ya, va a haber dos casos extremos en que se pueden producir. Entre ellos son si la línea de transmisión está abierta, eh, la impedancia va a ser de carga, de su carga va a ser infinita. Mientras que si la línea de transmisión está en cortocircuito, la impedancia de carga va a ser cero. Ya. En ambos casos, obviamente, toda la energía que se envía por las líneas se va a reflejar y vuelve hacia el transmisor superponiéndose a la señal transmitida. Esa superposición lo que va a provocar es que en algunos puntos de la línea se produzca una anulación de la señal y en otros se produzca una amplificación de dicha señal. Ya, para la relación de onda estacionaria, también conocida como ROE, va a ser la relación entre el valor de tensión máximo y tensión mínimo que puede aparecer en el extremo de la línea de transmisión. Como podemos ver aquí, nuestra fórmula de ROE. Como podemos ver que va a ser una diferencia. También puede ser entre la impedancia máxima y nuestra impedancia mínima. Obviamente, como es una diferencia, va a haber algunas consideraciones. Primeramente, si la impedancia de carga es cero, porque está en cortocircuito, la tensión de salida será cero y la relación de onda estacionaria también va a ser cero. En cambio, si la impedancia de carga es la misma que de la línea, no hay onda estacionaria. La ROE es 1 y la potencia de transmisión es máxima. Por otro lado, si la impedancia de carga es infinita, porque esta está en un cortocircuito, no, en circuito abierto, disculpen, la tensión de salida será máxima y la relación de onda estacionaria va a ser infinita. Ya, para la relación de onda estacionaria, el ROE, es un parámetro muy importante porque gracias a este nos permite conocer las pérdidas de una señal en nuestra línea. Para calcular dichas pérdidas de la línea, lo primero que hay que hacer es calcular el coeficiente K. ¿Cómo calculamos el coeficiente K? Fácilmente con la fórmula que podemos observar, que K va a ser igual a la relación de onda estacionaria, el ROE, menos 1 sobre ROE más 1. Ya también podemos calcular el porcentaje de pérdidas de señal en la línea, lo cual va a ser el porcentaje de pérdida va a ser igual a 100 por el cuadrado de nuestro ROE, no, disculpen, nuestro coeficiente K, que explicamos cómo calcularlo anteriormente. Y para finalizar, el rendimiento también se lo puede calcular de la línea, que va a ser 100 menos el porcentaje de pérdidas. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.